Gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir estos minutos a través de esta plataforma y damos la gloria al Señor porque su mano ha estado con nosotros para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Biblia, si amamos al Señor. Así es de que póngase cómodo, aunque es posible que nos esté escuchando ahí en el auto en este momento a través de Ambiente Estéreo 88.4. Los saludamos. Queremos compartir una palabra de fe. Queremos también hoy orar, como siempre, por las peticiones, por cada una de las necesidades, y lo hacemos con fe, creyendo que el Dios omnipotente oye la oración de fe y Él la responde. Así de que prepárese, distensiónese un poco, o lo más que pueda, ponga todas sus cargas en el Señor, y lo invito a participar de estos minutos, o en estos minutos de este tiempo de oración y de reflexión de la palabra del Señor. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, gracias, Señor, por este momento, por este descanso, por el reposo que nos das. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Tu palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque en familia nos conectamos a esta célula. Señor, bendecimos a cada persona que está en el transporte, que está en los hospitales, en las cárceles, Señor. Gracias porque tú tienes una respuesta contundente para ellos. Sometemos todo nuestro ser a ti, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir la semilla incorruptible de tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Quita todo cansancio, obstáculo, pereza, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, leemos del versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Un milagro de la sanidad del paralítico y el perdón de sus pecados. Jesucristo, que sanó y perdonó hace 2000 años, también lo está haciendo hoy. Él sana hoy. Él perdona los pecados hoy, si tan solo se puede creer. Al que cree en el Señor Jesús, recibe no solo perdón, también solución para todos los problemas de la vida. Bueno, quiero que recordemos, o les pido mejor que recordemos, el texto que dejamos para meditar durante la semana. En la Nueva Versión Internacional, Job capítulo 8, versículo 7. Modestas parecerán tus primeras riquezas, comparadas con tu prosperidad futura. Otra vez, repítalo. Modestas parecerán tus primeras riquezas, comparadas con tu prosperidad futura. Job 8:7, Nueva Versión Internacional. Esta es la palabra de Dios para usted y para mí. Él dice: las primeras riquezas son modestas en comparación con lo que viene en el futuro, con las riquezas y la prosperidad que disfrutaremos. ¿Lo cree? A ver, repítalo. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas
con tu prosperidad futura. Job 8:7. Texto para esta semana, Isaías 45, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Muy bien, Isaías 45, versículos 2 y 3. Una vez más, por favor, repítalo conmigo. Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías 45, 2 y 3. Una vez más, un poquito largo, pero no es demasiado. Esto es fácil para memorizar y el propósito es meditar en ello. Esta es la palabra de Dios para usted y para mí hoy. Repítalo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías 45, versículos 2 y 3. Mañana estaremos iniciando el congreso, la conferencia con los pastores y líderes de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. No es limitado solo para pastores y líderes, sino para toda la iglesia, para todos los que quieran participar en la sede principal y en la sede contador el sábado y el domingo. Pero mañana comenzaremos en las horas de la mañana las conferencias en la sede principal, calle 17A, número 3361. Aparecen los horarios ahí en la pantalla. Y recuerde que estará con nosotros el profeta Pablo Lai, que viene de Ushuaia, Argentina, a ministrar junto con su esposa. También el pastor Ricardo Lozano, que viene del Japón, y el doctor Héctor Manso. Ellos estarán impartiendo la palabra. Entrada completamente libre. Los horarios aparecen en la pantalla. Los esperamos. Usted está cordialmente invitado. Dispongámonos para alabar al Señor con estos cánticos. Gracias, Señor. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Alguien allí que lo crea y lo declare en esta mañana. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, son fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor, son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, son fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor, son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es
fuerza ni poder, dígalo usted, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque todo el tiempo ha estado a nuestro favor, porque ha estado pendiente de cada una de las cosas que necesitamos y por eso lo alabamos, por eso lo bendecimos, porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él trae sobre nuestra vida bendición y abundancia. Vamos con la primera pregunta. Según Romanos capítulo 6, versículo 12, ¿qué no debe reinar en nuestros cuerpos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos capítulo 6, versículo 12. Pueden escribir, por favor, su respuesta. Le repito la pregunta. ¿Qué no debe reinar en nuestros cuerpos? La respuesta muy fácil, el pecado. El pecado no debe reinar en nuestros cuerpos. Siguiente pregunta, pregunta número 2. También según Romanos capítulo 6, versículo 12, ¿qué sucede si el pecado reina en nuestros cuerpos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Escriban por favor su respuesta. Leímos Romanos capítulo 6, versículo 12 y leamos nuevamente la pregunta. ¿Qué sucede si el pecado reina en nuestros cuerpos? La respuesta, le obedecemos en sus concupiscencias. Le obedecemos en sus concupiscencias. Tercera pregunta. Según Romanos capítulo 6, versículo 13, ¿a quién debemos presentar nuestros cuerpos? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Escriba por favor su respuesta según este pasaje bíblico de Romanos capítulo 6, versículo 13. Le recuerdo la pregunta. ¿A quién debemos presentar nuestros cuerpos? La respuesta. Debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como vivos entre los muertos. Debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como vivos entre los muertos. Cuarta pregunta. Según Romanos capítulo 6, versículo 14, ¿por qué el pecado no se enseñoreará de nosotros? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuarta pregunta, se la recuerdo. ¿Por qué el pecado no se enseñoreará de nosotros? La respuesta, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Última pregunta, pregunta número 5. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 15.
¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es en ninguna manera. Muy bien, gracias a todos ustedes porque han participado, porque han sido muy ágiles, muy prestos a responder las preguntas, a participar aquí en el estudio de la Biblia a través de las preguntas y respuestas. Vamos a ver unos mensajes y ya viene Danilo a compartir el mensaje. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI le invita del 22 al 25 de junio a las conferencias con el profeta Paulo Lai de Argentina, Pastor Héctor Manso de Estados Unidos y Pastor Ricardo Lozano de Hadano, Japón. Iglesia Cristiana PAI, sede principal calle 17A, número 3361. Sede norte, calle 135, número 17A39, Barrio Contador. Iglesia Cristiana PAI, junio 22 al 25. Info 601-744-2851. Entrada libre. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Bienvenido. Damos gracias al Señor por su vida, por su familia, por misericordia y por voluntad del Señor. Hoy vamos a traer este mensaje que lo hemos titulado Procuremos pues entrar en aquel reposo. Muchos asumen que las actividades y el arduo trabajo son la fuente absoluta de la provisión. Mi capacidad, mi profesión, mi negocio y las 10, 12, 9 u 8 horas que tengo para trabajar es mi fuente de provisión. Pero si seguimos pensando así, eso no es fe. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Y sin fe no podemos agradar a Dios. El arduo trabajo nos lleva desafortunadamente a pesadas cargas en la vida. Eso nos trae muchas preocupaciones. Nos va a generar estrés, cansancio, ansiedad y tendremos una vida exitosa sin una vida en derrota. La buena noticia es que Dios quiere que entremos en el reposo, en el descanso. El anhelo de Dios para usted y para mí es que permanezcamos en el verdadero descanso. Ahora, ¿cuál es el verdadero descanso? El Señor Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Entrar en ese reposo que es Cristo es vivir en la fe. Porque cuando descansamos en Dios, nada nos puede afectar, nada nos puede alterar. Yo creo que hoy es el día para renunciar al afán, al cansancio, al estrés, al agotamiento físico, a todo lo que vivimos emocionalmente y todo lo que nos está generando ansiedad. Estamos viviendo en una generación donde cada vez se trabaja más y se descansa menos. Lo hemos hablado con amigos. Decimos cada vez por las distancias tan largas, por el arduo trabajo, por la competitividad, la gente trabaja muchas horas. Pasamos más tiempo en el trabajo, por ejemplo, que con la familia, que con nuestros hijos. Pasamos más tiempo resolviendo problemas en el trabajo, con los proyectos, en el emprendimiento, en el almacén, que pasar tiempo con el Señor. Y muchos desafortunadamente piensan que entre más actividad, entre más trabajo, entre más horas y carga laboral, pues más exitosos son. Pero déjeme decirle que no es así. Porque el éxito no depende de lo mucho que trabajamos, ni de lo acelerado que somos, ni cubrir las actividades que tenemos en nuestra agenda diaria, no. El verdadero éxito depende de nuestra dependencia de Dios, de estar en su reposo, de estar en su descanso. Repito, hoy el Señor quiere que renunciemos a esas cargas, al estrés, a las preocupaciones, para tener realmente una vida de triunfo. Muchos que nos escuchan, que nos están viendo, quieren tener éxito, resultados, buenas consecuencias, buen fruto. Esto bíblicamente la palabra lo enseña como el fruto. Pero creen que el fruto viene por su propia lucha, por su propio esfuerzo, resolviendo, haciendo, trabajando, luchando. Pero no es así. Miren lo que nos dice el Señor, el Evangelio según San Juan,
capítulo 15. Vamos a leer el verso 4 y 5 y preste mucha atención porque en cada verso hay una enseñanza hoy contundente que el Señor nos trae. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La única manera de producir fruto es solo cuando estamos en Él y Él está en nosotros. ¿Qué es permanecer en Él? Ojo, es vivir en descanso, es estar en el reposo. Ojo, no en el reposo eterno ni en el descanso eterno, no, sino en la posición de descanso que Él ya nos ha entregado. Y eso se nos olvida. Mire que la primera frase de Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra permanecer en el original griego es la palabra meno, que significa morar, reposar y vivir con total paz. Eso es lo que significa permanecer en el idioma original. Morar, reposar y vivir con total paz. Entonces, si descanso en el Señor, llevaré mucho fruto. Si no descanso, no puedo llevar fruto. En este contexto, entonces, de Juan 15:4, cuando el Señor dijo, permaneced en mí, es, hijo, hija, mora en mí, reposa en mí, vive con total paz en mí. Tú me puedes decir, Danilo, pero yo ¿cómo puedo descansar en Dios cuando debo miles de millones de pesos, cuando tengo una familia que alimentar, cuando tengo deudas, obligaciones y compromisos por pagar? Bien, ¿te acuerdas, Cristian, cuando el Señor alimentó a los 5,000 por allá en Juan capítulo 6, que multiplicó los panes y los peces? La multitud no fue a comer, la multitud fue a escuchar la palabra. Y estaban primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Después vino el alimento por añadidura. No sé si entienden esto. Esto es muy interesante porque ellos primero fueron a buscar al Señor, fueron a buscar la palabra y reposaron en ese descanso. En esas horas dependieron en todas las necesidades de su vida en Jesús. Primero buscaron la palabra, descansaron en Él y Jesús los alimentó. ¿Por qué? Porque su prioridad era la palabra. Nuestra prioridad debe ser Jesús y la palabra, permanecer en sus brazos, morar en sus brazos, descansar en Él y las demás cosas vendrán por añadidura. Muchos hacen lo contrario, buscan primero el alimento, la provisión y luego la palabra. No, recuerde Juan capítulo 6, cuando el Señor entonces alimentó a estos 5,000, no solamente nos enseña en ese pasaje la multiplicación, la provisión, la fidelidad, también nos enseña el Señor la liberación del cansancio, las preocupaciones y el estrés y la dependencia absoluta de Él. Porque sencillamente cuando permanecemos en el Señor, cuando estamos en su reposo, las bendiciones vienen por añadidura. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es el shalom, es el bienestar permanente. Con Él salimos siempre victoriosos de la leve tribulación momentánea. Es una paz que no solo está en nuestra mente, es una paz que nos lleva a toda la abundancia de nuestra vida, que nos permite vivir en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en cada cosa que hacemos, en un bienestar. Así que hoy el Señor te dice, si permaneces en mi descanso, si dependes de mí, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Tus ganancias se van a triplicar, pero descansa. ¿Quieres pagar tu casa, tu carro? Descansa en mí. ¿Quieres tener más? Descansa en mí. Porque cuando descansamos en el Señor, cuando nos llenamos de su palabra, cuando pasamos tiempo en comunión con el Espíritu Santo, sencillamente Él se encarga de las obligaciones, de la luz, del teléfono, de nuestros compromisos como trabajadores, como profesionales, como empresarios, como padres responsables, porque Él es nuestro sustento y nuestro proveedor. Creer en Jesús, entonces, amado oyente, amado televidente, es depender de Él. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Subraye la última parte si tiene su Biblia abierta. El que creyere en Él, es contundente, el que creyere en Él no será avergonzado. Y no estar avergonzado es no estar afanado ni preocupado. Cuando declaramos entonces que creemos en Él,
es porque estamos en su reposo. Hay descanso para todas las áreas de nuestra vida. Familia, economía, trabajo. Pero lamentablemente muchos hijos de Dios hoy no pueden dormir. Hoy no pueden estar tranquilos. Eso es falta de paz. Claramente estamos en una constante guerra espiritual y esa guerra, lo hemos hablado muchas veces, es en nuestra mente. Pero recuerde, el éxito de la guerra espiritual no es depender de nuestra fuerza, ni de lo duro que hablemos, o lo duro que gritemos, o lo duro que nos esforcemos en la guerra espiritual, ni el extenso tiempo en la oración. No, el éxito de la guerra espiritual es cuando descansamos en Dios. Yo solo hablo y Dios actúa. No es con mi fuerza, sino con el poder de su Santo Espíritu. Y hay una historia que quiero compartir rápidamente en Éxodo capítulo 17. ¿Se acuerda de los amalecitas? Un pueblo que era enemigo de Israel. Ellos querían destruir al pueblo de Israel. Y ahí estaba Moisés con el pueblo. Hay varios protagonistas y quiero que leamos Éxodo capítulo 17, versículo 8 y 9. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Tremendo. Primero, esa es una orden que Moisés le da a Josué. Le dice: venga Josué, escoja algunos hombres porque vamos a pelear mañana contra el ejército de Amalec. Mientras que ustedes pelean, yo voy a estar en la cima sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Esa fue la orden. Pero escúchame con atención. Eso tiene que ver mucho con Juan capítulo 15, porque Juan 15 nos dice que si permanecemos en Él, tenemos fruto, vamos a producir fruto. Permanecer ya vimos que es descansar en Él. Entonces, es en el descanso del Señor que el enemigo es vencido. No es con su fuerza, no es con su lucha, es cuando usted descansa que el enemigo está derrotado. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Pero hoy el Señor, con esta palabra, le está hablando, le está revelando la verdad. Es en el descanso del Señor que el enemigo es derrotado. ¿Por qué? Porque estamos sencillamente en un lugar de fe. Y si creemos que Jesús vive en nosotros, no seremos avergonzados. Si creemos en Jesús, no estaremos en acelere, y el enemigo no quiere que tú conozcas esta verdad, porque si tú permaneces en descanso, él sencillamente está vencido. Así de sencillo. Que nunca se te olvide esto. A partir de hoy, mantén ese pensamiento presente. Si permaneces en el descanso de Dios, el enemigo es derrotado. Ahorita leíamos en Éxodo 17 que estaban en un lugar llamado Refidim. La palabra Refidim significa reposo en el desierto, reposo en el obstáculo, reposo en la lucha, reposo en el momento más difícil de tu vida. Josué obedece a Moisés, llama a los hombres, van a pelear al otro día. En la montaña estaba Moisés, pero Moisés no estaba solo. Moisés estaba con su hermano Aarón y con Hur, y dice la palabra que ellos dos sostenían sus brazos. Los israelitas iban ganando cuando Moisés tenía los brazos en alto. Pero cuando Moisés los bajaba, eran los amalecitas quienes dominaban la batalla. Pero ocurre algo extraordinario en el verso 12. Esto es maravilloso y es una revelación que el Señor hoy trae para tu vida y para mi vida. Leamos Éxodo capítulo 17, versículo 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Esto es poderoso. Y quiero que subrayes esa frase que dice: así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés, ¿para qué? Léalo usted mismo, para que se sentara. Escúcheme, solo cuando Moisés se sentó sobre la piedra, ganaron la batalla. Si Moisés no se sienta sobre esa piedra, si Moisés no descansa en esa piedra y esa piedra es Cristo, Moisés no puede ganar la batalla. Solo cuando nosotros descansamos en Cristo Jesús, que es la piedra angular que leíamos ahorita en Pedro, no seremos avergonzados. Hoy nosotros estamos sentados en lugares celestiales, y solo cuando nos mantenemos en esa posición y creemos en nuestra posición de descanso, la victoria es nuestra contra la enfermedad, contra la pobreza, contra la destrucción de la familia,
contra esa lucha emocional que vivimos a diario, de indignidad, de culpabilidad, de condenación, de nadie me quiere, no tendré, nunca compraré, soy un fracasado. Deje de estar luchando y aprenda a descansar en Cristo como lo hizo Moisés. Ahora, esto parece absurdo e incoherente, porque ningún ejército del mundo pondría a sus soldados, y menos a su comandante, a descansar. Lo contrario, pilas, ataquen, fuego, manden cañones, manden granadas. No, aquí el Señor les dice descansen. Por favor, Moisés, siéntate sobre la piedra, y esa piedra es Cristo, y el Señor te dice, siéntate sobre la roca, sobre el sustento, sobre el reposo, que es Cristo. En Cristo, si descansamos, nuestra victoria está asegurada. Y el Señor hoy quiere que tú disfrutes de esa posición, que descansemos sentados en Él, y así ganaremos las batallas de nuestra vida. Estamos en la mesa, sentados descansando. Estamos en la mesa con el Rey, en presencia de todos nuestros enemigos. Piensa por un instante cuáles son tus enemigos en este momento. Las deudas, la falta de empleo, el diagnóstico que te acaban de dar, lo que te está diciendo tu esposo, lo que te están diciendo tus hijos, lo que te está diciendo el profesor en la universidad, el jefe ayer que te dijo no le perdono más, lo voy a echar, punto. Esos son tus enemigos. Ahora visualiza lo que te dice el Señor en el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es extraordinario, porque el Señor ya preparó un banquete. En el banquete hay una mesa. En esa mesa hay una comida preciosa, riquísima, te vas a deleitar y abundante. Cristian, cuando tú almuerzas, desayunas y cenas, ¿tú comes parado? No. Tú comes sentado. Todos comemos sentados, no hay como la comodidad de comer sentado. Pues nuestra posición para comer es estar sentado, en descanso. Yo no sé cómo estás hoy, si estás enferma, si estás atribulado, atormentado, desanimada, pero el Señor te dice, recuerda, hija, hijo, la posición de descanso que yo te he dado. Estás sentado conmigo en lugares celestiales. No se trata de lo que yo vea, no se trata de lo que yo sienta, de lo que yo escuche. Se trata de lo que yo creo. Y lo que creo es la palabra. Y la palabra me dice que tengo una posición de descanso que el Señor me ha entregado. La mesa está lista, la silla está lista para que tú descanses. Solo disfruta del banquete. Y en esa mesa hay unos espectadores. Y esos espectadores son tus enemigos, porque el Señor ya te dio la victoria. Así que mantente en el reposo de Dios. Y así como Moisés se sentó y descansó y pudo disfrutar de la victoria, pero también disfrutó de la derrota de los amalecitas, cuando tú descansas en Él, disfrutarás de la victoria sobre tus luchas, sobre tus derrotas y tus fracasos. Si hoy decides descansar en Él y no seguir luchando en tus fuerzas, por ejemplo, a nivel financiero, voy a seguir más plata prestada, voy a abrir un hueco para tapar otro, voy a trabajar 20 horas al día, no sigas diciendo eso porque te estás atando. Es que yo todo lo consigo trabajando, luchando. No digas eso. A partir de hoy, siéntate en la roca que es Cristo y disfruta de la posición de descanso. Si tú nos escuchas o nos ves por primera vez y quieres recibir a Cristo, que es tu reposo, que es tu descanso, y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para ti, vamos a invitarte a que Cristian te guíe en esta oración, para que hoy Jesús venga a vivir a tu corazón. Y como lo dice Juan 1:12, a partir de este momento te conviertas en un hijo de Dios, en la nueva creación. Cristian, por favor. Claro que sí. Si usted ha escuchado atentamente este mensaje y está plenamente seguro de que necesita de Jesús en su vida, lo invito a que haga esta oración. Jesús en nuestra vida hace la diferencia. Así que si usted puede hacerlo, ponga su mano sobre su corazón y repita conmigo estas palabras. Señor, te pido perdón porque he pecado. He sido un pecador, he pecado contra ti, pero hoy estoy arrepentido. Te pido perdón y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Creo con mi corazón de que Dios lo levantó de los muertos y ahora acepto ese regalo en mi corazón. Te pido perdón, Señor, y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. De ahora en adelante soy hijo de Dios, redimido, bendecido y perdonado. Gracias, Señor Jesús. Ahora declaro que soy hijo de Dios. Amén
y amén. Amén. Si usted hoy le ha entregado su vida al Señor, lo invitamos a que se congregue. Aquí aparece la dirección, adquiera una Biblia, léala, el Señor le habla a través de la palabra y por supuesto ore. Orar es hablar con Dios. Ahora rápidamente, antes de ir a la oración por peticiones, quiero orar por usted para que a partir de este momento lo que el Señor nos ha dicho hoy, lo que Él le ha hablado para usted, transforme sus pensamientos y usted entre en el reposo, en el descanso de Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra. Hoy nos has hablado. Hoy tu palabra transforma nuestra mente, Señor. Hoy tu palabra cambia tantos esquemas y comportamientos que teníamos hasta hoy. Nunca más, Señor, seguiremos declarando, es que yo trabajo, es que yo lucho. No. Ahora más bien hablaremos lo que dice tu palabra, que es entrar en el descanso. Es tomar nuestra posición de reposo en ti. Hoy, Señor, sabemos lo que dice tu palabra en Efesios capítulo 2, versículo 6, que estamos sentados juntamente contigo en lugares celestiales. Y esa posición nos da un avance, nos lleva a la victoria, nos lleva al éxito, al triunfo en todas las áreas de nuestra vida. Hoy renunciamos, Señor, a esas palabras de fracaso, de derrota, a esos pensamientos de negligencia, de sobrecarga laboral, de destrucción, de afán y ansiedad. Los quitamos de nuestra vida y a partir de ese momento entramos en ese descanso, en tu reposo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a las peticiones. Usted ya las ha escrito. Ore con fe creyendo en el nombre de Jesús. Dice el Salmo capítulo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es su amparo, Dios es mi amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Si usted está pasando por un momento de dificultad, si usted está pasando por algún momento que lo tiene atribulado, quiero decirle que Dios está cercano a usted, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. No tenga miedo, no tenga temor de lo que las circunstancias puedan hacer, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Para Dios todas las cosas le son posibles y le invito a que si usted tiene algún dolor en su cuerpo, ponga su mano sobre la parte afectada. Vamos a orar. Si han venido pensamientos de suicidio, si han venido pensamientos de temor hacia el futuro, de alguna enfermedad que ha venido aquejándolo, que ha venido atormentándolo en su mente, ponga su mano sobre su cabeza y vamos a orar, porque sabemos que Dios nos escucha y si Dios nos escucha también nos responde. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, porque yo sé que esta oración que hacemos en este momento, Señor, tú la estás escuchando y antes de que nosotros hayamos clamado, tú ya has escuchado y respondes a nuestras peticiones en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato ese espíritu que ha tenido atormentada la mente de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret, ese espíritu de muerte prematura, de suicidio, de tristeza, de congoja, de preocupación. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo ato en el nombre de Jesús y le ordeno que suelte las mentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de muerte prematura, temor a la muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, salga ahora mismo de las mentes en el nombre de Jesús de Nazaret y no vuelva jamás en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo contra todo espíritu de enfermedad, contra todo dolor que está quejando los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno que salga ahora mismo, le ordeno que se detenga, que no vuelva nunca más en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a las células cancerígenas, a ese tumor, que se seque ahora mismo, que toda célula en el nombre de Jesús de Nazaret que está siendo atada, que está siendo enferma por ese espíritu de enfermedad, de
de cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que se seque ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy clamamos, oh Dios, por cada familia aquí representada en cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo declaro bendición, declaro restauración sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos hijos, Señor, que quizás han escuchado tu palabra pero se han alejado. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos por ellos y declaramos, Señor, que tu poder, que tu amor los alcanza, Señor, que tu palabra viene sobre ellos, Señor, les trae revelación y se vuelven a tus caminos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido también, Señor, por la economía familiar, ato ese espíritu de endeudamiento, de pobreza, de escasez, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios, que tú seas abriendo los cielos, que traigas una provisión sobreabundante, milagrosa de los cielos, Señor, para cada persona, para cada familia. Yo bendigo los trabajos, bendigo los empleos, bendigo también, Señor, las empresas, los emprendimientos, y te pido, Señor, que tú traigas sobre mis hermanos una nueva idea para hacer negocio en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, y declaramos que tu presencia estará con nosotros en esta semana, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele gracias a Dios porque hay un milagro en su vida, porque Dios ha comenzado la obra y aquel que la comienza también la va a terminar. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por acompañarnos en nuestra célula Pay en Casa. No se lo olvide. Suscríbase al canal de la Iglesia Cristiana Pay, active las notificaciones y dentro de 8 días nos vemos muy en punto de las 7 aquí en la célula Pay en Casa. Bendiciones. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional Pay le invita del 22 al 25 de junio a las conferencias con el profeta Paulo Lai de Argentina, Pastor Héctor Manso de Estados Unidos y Pastor Ricardo Lozano de Hadano, Japón. Iglesia Cristiana Pay, sede principal calle 17A, número 3361. Sede norte, calle 135, número 17A 39, Barrio Contador. Iglesia Cristiana Pay, junio 22 al 25. Info 601-744-2851. Entrada libre. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.